Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Pues que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que esa es una de las cosas que da el oficio que tiene, de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. John Gibler, mil gracias de estar con nosotros aquí en este programa. Vamos a platicar un poco de tu trabajo, de lo que ocurrió aquí en este festival y para abrir un poco de línea, voy a contar algo de ti y me complementas si me falta información. Tú eres un filósofo egresado de una universidad tejana, naciste en Texas y de pronto México, al igual que a mucha gente, te sedujo. Veniste aquí en busca de un sueño, ya nos platicarás de ese sueño, de una utopía que parecía que el Estado, el gobierno estaba ofreciendo en una caravana que iba a haber para que hubiera una serie de cambios y de mejorías sociales. Cuando llegaste a eso, te diste cuenta que no era lo que ocurría, no era realmente eso, y sin embargo, dentro de esa violencia y dentro de la injusticia, dentro de todos estos líos que viste, decidiste quedarte en este país. Exploraste Oaxaca, has trabajado Guerrero y has publicado muchas cosas y ahora andas metido en cuestiones de documental. ¿Algo más que tengamos que decirle al público que sepa de ti? Más o menos, muchas ¿Sí? Gracias, Oscar, también por la invitación, estar acá. Solo tal vez aclarar, ese sueño fue una iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Así es. Sí, ¿no? sí, Que se llamó en ese momento La Otra Campaña. Así es. Que era justamente una iniciativa social, política, de izquierda, antielectoral, anticapitalista, que buscaba hacer una anticampaña electoral, en el sentido de viajar por todo el país a escuchar, no a pedir votos, a regalar tortas y playeras con los diferentes colores de los partidos, pero escuchar las historias de lucha, escuchar las experiencias de resistencia en todo el país. Y ellos, en septiembre del 2005, publicaron un comunicado que es un llamado a la prensa alternativa, a los medios libres, que han tenido diferentes nombres en diferentes momentos, pero que son los trabajadores de la comunicación, ¿no? O sea, reporteros y reporteras que no trabajaban en ese momento para las grandes empresas de medios de comunicación, pero de alguna manera o bien independiente o con proyectos de medios comunitarios, colectivos, vinculados muchas veces a movimientos sociales, que vinieran a acompañar esa campaña de la escucha por todo el país y ir difundiendo y compartiendo las historias que surgieran de ahí. Entonces eso fue, yo ya había venido a México un par de veces, conocía el país, pero me vine supuestamente por 6 meses, dejé mis pocas cosas, guitarras y libros y sudaderas en el departamento de un amigo, que la mayoría siguen ahí, porque nunca volví. Vine 6 meses y terminé quedándome casi 17 años. Ya. Y ese movimiento de los zapatistas de los que cuentas pasaron por aquí. Claro. Estuvieron aquí en Fundadores, yo los vi. Estuve Sí, esa vez, era, si no mal recuerdo, era un sábado o un domingo en la noche, que estuvieron aquí afuera y yo estaba entre el público ahí que vino a ser testigo del evento. Sí. Vamos cerrando puntos de encuentro en ese asunto. A ver, John, hoy exhibimos una película en la que tú participaste, una película que considero, y hace rato yo comentaba, que se me hace una película que es de una manufactura muy bella, una película que aparenta ser muy sencilla, que es una película que tiene 3, 4 tipos hablando ahí a cuadro, pero que encierra un tema que es ahorita una bomba de tiempo sobre la que el país está cimentado. ¿Qué es y qué está pasando en Ayotzinapa? El caso Ayotzinapa. Cuéntanos para empezar por ahí la plática y ya de ahí nos vamos explorando. Siempre es un caso, como muchos saben, es
tan complejo. Son 9 años desde la separación forzada masiva de 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26-27 de septiembre de 2014, y tantas cosas han pasado en esos 9 años. Para dar un intento de resumen violentamente breve, dado el contexto, pero la noche que sucedieron los hechos participaron, ahora bien saben, policías de los 3 niveles de gobierno y miembros del ejército mexicano. Además de miembros de un grupo de crimen organizado llamado Guerreros Unidos. Muy importante que todas esas personas trabajaban conjuntamente, es decir, esa distinción que a veces se manejan en medios de comunicación entre cártel y Estado, o crimen organizado y seguridad, fuerzas de seguridad. Lo que Ayotzinapa, los hechos de esa noche nos muestra es que esa división no existe, son partes de una misma empresa ilegal. Y esa noche actuaron ellos, y inmediatamente después todo el mundo del ámbito oficial, el gobierno local, estatal y federal, mintió. Mintieron sobre qué sucedió, por qué estaban ahí los estudiantes, qué provocó el ataque, dónde estaban, quiénes participaron. Empezaron a mentir de manera inmediata, y 9 años después, sobre todo ciertas instituciones, siguen mintiendo. Entonces, pero se puede dividir el caso en 2 tiempos, ¿no? que son los 2 gobiernos, la administración de Enrique Peña Nieto del PRI, que del 2012 al 2018, que obviamente entonces lo toca sus últimos 4 años, los hechos y el caso de Ayotzinapa, y la administración de Andrés Manuel López Obrador del 2018 hasta el próximo año. En este primer gobierno, que es la primera etapa, o sea, es una etapa de horror, de terror, de mentira brutal y de hostilidad del Estado hacia la prensa, hacia los defensores de derechos humanos que acompañaban a las familias, y principalmente hacia las familias y los estudiantes de Ayotzinapa, sobrevivientes y compañeros de los desaparecidos. Y ese segundo tiempo del caso es de cierto modo más complejo, porque el presidente, cuando en ese momento todavía era candidato y luego como presidente electo, se comprometió de manera explícita, directa, de resolver el caso, encontrar a los estudiantes y castigar a los responsables. Su primer acto de gobierno fue un decreto que formó una comisión de la verdad presidencial, nombró al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas como presidente de la comisión. La comisión la integraba, eso es un dato muy importante, volveremos a eso, las familias y miembros del Estado, y también participaban los expertos independientes que estuvieron aquí en el 2015-2016, fueron elegantemente expulsados del país, desinvitados, y luego los volvieron a invitar, aunque tardaron por muchas razones y trámites hasta el 2020 de formalmente reiniciar su trabajo. Pero entonces, en este segundo periodo del caso, segunda etapa, se supone que hay un gobierno que ya no va a mentir, va a hostigar, va a amenazar, que al revés se está comprometiendo a investigar y resolver. Formaron la Comisión de la Verdad, invitaron a los expertos de volver y formaron también una unidad especial dentro de la Fiscalía General de la República para investigar el caso. Ahora, estas 13 unidades generan mucha confusión. Yo creo que muchas personas dicen, a ver, pero ya me hice bolas de que Comisión de la Verdad, expertos internacionales, Fiscalía, ¿por qué y qué? ¿Cómo entendemos todo eso? Muy brevemente, bueno, obviamente, según el Estado, los únicos con facultad de investigar y enjuiciar son los de la Fiscalía. ¿Y por qué tener una unidad especial? Porque antes, en el gobierno del PRI, tenían el caso dividido, que es una vieja táctica de impunidad, dividido entre diferentes juzgados, diferentes estados de la República, mandaban los presos por todo el país, tenían los expedientes en diferentes estados, que en Tamaulipas, que en Nayarit, que en la Ciudad de México, que ni siquiera en Guerrero, donde sucedieron los hechos, pero así, una práctica de impunidad, o sea, como una familia de bajos recursos, una familia campesina, va no solamente retener un abogado, pero mandar un abogado por toda la República buscando expedientes, es una cosa absurda. Entonces fue una de las demandas de las familias, de las organizaciones de derechos humanos, que fue atendida, formar una sola unidad dentro de la Fiscalía, donde se va a traer todo.
Entonces, en el 2020 ya tenían la unidad, la Comisión de la Verdad, los expertos trabajando todos y pareciera que entonces ahora sí vamos a tener progreso. Yo me acuerdo cuando yo en esas fechas veía a las familias, sobre todo cuando el presidente electo en ese momento se comprometió directamente, pues se sonreían y dijeron, güey, por fin alguien nos va a escuchar, alguien nos va a tomar en serio, por fin vamos a encontrarlos, ¿no? Una carga también de responsabilidad por volver a entregar una esperanza a esas familias tan golpeadas por el propio Estado antes. Y llegamos al año pasado, 2022, y de repente entre agosto y octubre del año pasado pasan una serie de muy desafortunados eventos que explotan el caso. Y quienes estamos desde afuera viendo qué pasó, era una serie de cosas súper raras y confusas, pero el resultado fue de que después de 2 meses habían sacado al fiscal especial, que tenía la confianza de las familias, habían publicado un informe de la Comisión de la Verdad que fue casi de manera inmediata desacreditada, o sea, contenía pruebas falsas, es decir, mentiras, más mentiras. Y meses después, los expertos independientes también, primero se rompen, 2 se van en protesta de estas acciones raras, intromisiones políticas en el caso, y para julio de este año, los últimos 2 también se fueron diciendo aquí ya no podemos seguir investigando porque nos están bloqueando. Y aquí llegamos al meollo del asunto, que es, hay una serie de documentos militares que lograron recuperar miembros de los expertos independientes internacionales, documentos que durante más de 8 años de estas búsquedas desesperadas de las familias por encontrar sus familias fueron ocultadas. O sea, son documentos importantísimos sobre los hechos de esa noche del ejército que nunca reconocieron que existían, nunca entregaron, nunca compartieron, y cuando lograron rescatar unos cuantos de esos documentos, el ejército cerró las puertas de los archivos, dijo, esto que usted tiene en la mano no existe, las instituciones que vienen estos sellos no existen, y no hay más, ¿no? Y ahí es donde estamos ahora en el caso donde las familias están diciendo, mira, tenemos estas pruebas, o sea, información acá de documentación oficial del mismo ejército que muestra la existencia de más documentación que ahora nos niegan, ahora dice que no existe, y el presidente sale a decir, no es cierto, no hay pruebas, estos documentos no existen. Y ese es el punto de ahora desencuentro en donde estamos viendo este caso, y últimamente a mí parecer cosas terribles que el presidente ha salido a insultar a los abogados defensores de derechos humanos que acompañan a las familias por todos estos años, a insultar a los miembros o los ex miembros del grupo de expertos independientes, el GIEI, diciendo que trafican con el dolor, y cuando son las personas que más cerca han estado y más apoyo han dado a las familias, y eso queda con las pruebas en el caso del GIEI, 6 informes que son rigurosísimamente documentados que aportan a la verdad, cuando el gobierno más bien estuvo torturando y mintiendo y ocultando. El GIEI estaba ahí también bajo cierto riesgo de ellos y mucho compromiso produciendo una investigación seria. Y ni hablar de los abogados que han estado al pie del cañón investigando y acompañando en este caso por ya 9 años. Pero ese es el punto ahora politizado de ese encuentro con un presidente que miente, que defiende el ejército, que también miente y que además insultan a las personas que han hecho un trabajo real y serio e independiente de investigación. Y parece que yo, lo veo muy difícil en este contexto, la relación entre las familias y el presidente y las instituciones. Pero bueno, eso fue mi esfuerzo de hacerlo de manera demasiado resumida. Sí, pero vamos a poner en contexto a la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo. Hoy se exhibió aquí en el festival La Evaluación. La Evaluación es una película que explora a los primeros acusados de haber cometido los asesinatos de
los alumnos, los jóvenes estos desaparecidos en Ayotzinapa, y ellos piden que le hagan una evaluación psicológica, porque con eso están demostrando que quieren, que están tratando de llegar a un acuerdo con las leyes. Más, lo que yo entiendo es que después de, tal vez me estoy adelantando un poco, pero después de torturar a los detenidos severamente, les mandan, o sea, la misma PGR los mandan a esta evaluación. Okay. Pero lo que la evaluación psicológica, que es inmediatamente obvio de que la psicóloga supuestamente no te está preguntando su sentimiento o de su niñez o de cómo se siente. No, está preguntando de los hechos. Otra vez es un interrogatorio sobre los hechos. Sí. Y eso queda muy obvio en los la videos. película. Sí. Pero lo que yo pienso es de que después de haberlos torturado, y eso, ojo, grabaron también las sesiones de tortura. Hay videos. En la película hay uno. Justamente del cepillo. Exactamente. ¿No? Donde aparece Tomás Herón de Lucio. Tomás Herón está allí. Te voy a matar. Lo está amenazando. Así es. Que es parte de la tortura. Cuando existe una violencia física para extraer información, etc., también cualquier ejercicio de lenguaje es parte de la tortura. O sea, la pregunta es igual parte de la tortura como el toque eléctrico, cuando todo viene desde el Estado en un conjunto, ¿no? Entonces, por eso alguien podría decir, oye, pero Tomás Herón no lo torturó porque está parado al otro lado del cuarto. No, todos los oficiales del Estado que están dentro del cuarto, donde se les están aplicando toques, golpes, tienen una asfixia. misma narrativa sobre claro. el cepillo, sobre este detenido. Sí. Y todo eso es tortura. Entonces, esa mal llamada evaluación psicológica más bien fue una manipulación para captarlos narrando los hechos de una forma que podrían presentar ante la prensa, porque no podían presentar los videos de tortura, obviamente. Esta información que está en la película es una información que el propio Murillo Karam le entrega a Diego. Exactamente. Se la da a Diego Enrique Osorno para que él la maneje y haga del conocimiento público información nueva, fresca, que va a resolver el caso. Sí, que... Eso es lo importante a lo que quería llegar. Esa información llega a ti. Por eso estamos platicando aquí, porque tú eres el investigador de esa película. Todo esto que nos has contado, todo esto viene en el sentido cuando dices, es que vimos que la información no era, es que vimos que pasaba. ¿Por qué tú tienes esa posibilidad de decirlo? Porque tú exploraste esos archivos. Cuéntanos qué pasó, qué fuiste encontrando en esos archivos. Ya nos contaste todo el proceso, pero cuando te entrega Diego y te dice, mira, vamos a hacer esta película, y que revisas los archivos, ¿qué encuentras en ellos? Pues justo Diego había buscado a Murillo Karam para una entrevista para otro documental que estaba trabajando sobre 1994, ¿no? Y el contexto del asesinato de Colosio. Una serie que en este momento, si alguien quiere verla, está en la plataforma que tiene fondo negro y letras rojas. Ahí se puede ver 1994 de Diego Enrique Osorno. Perfecto, sí. Y justo Diego había estado muy metido en esa investigación y un par otras, y no tanto en Ayotzinapa. Entonces, cuando Murillo Karam dice, oye, yo tengo este material inédito, tal, Diego me busca, somos muy amigos, y me pasa el disco, y yo lo reviso, y lo primero me enojo mucho, porque me parece un abuso, porque no es material nuevo para nada, es justamente los videos más completos de las entrevistas que usaron en televisión nacional e internacional, en las conferencias de prensa de la PGR del entonces, para montar la ahora llamada verdad histórica, ¿no? O sea, lo que fue la gran mentira del caso, el ocultamiento de la verdad, que el Murillo Karam llamó la verdad histórica. Entonces empezamos a revisar. Yo primero lo estaba viendo todo solo, y luego con el editor Pedro García, y vimos que, o sea, no había nada nuevo, y justamente lo que había ahí no era lo que parecía. O sea, Murillo Karam presentaba esto como las confesiones de los perpetradores, cuando más bien son
como videos grabados muy poco tiempo después de sesiones de tortura. Entonces, y yo había seguido el caso desde una semana después de los hechos, pues el mismo día de los hechos lo empecé a seguir en cuanto a leer la prensa. Y yo había estado trabajando muchos años en Guerrero desde antes, yo tenía muchos amigos muy queridos en la prensa, sobre todo en Chilpancingo, entonces yo estaba en comunicación con mis amigos, el gran hermano mío Sergio Campo, desde la mañana del 27 de septiembre. La comunicación era muy escueta porque ellos estaban inmersos en lo que estaba pasando y dando toda la cobertura. Yo decidí ir unos días después. Llegué primero a Chilpancingo el 3 de octubre, a Ayotzinapa el día siguiente, y ya estuve en toda la zona. Y después de hacer una investigación propia en esos años, buscando testigos, buscando sobrevivientes en Tixla, en Iguala, en Cocula, obviamente en Ayotzinapa con los propios estudiantes, hice varios trabajos sobre la documentación de los ataques desde la perspectiva de los sobrevivientes, ¿no? Estudiantes, maestros, vecinos, periodistas que también llegaron en diferentes momentos de la noche a cubrir y fueron también atacados. Los sobrevivientes del ataque al equipo de fútbol de tercera división, los Avispones de Chilpancingo. Y mientras el Estado empezaba a armar su mentira, su ocultamiento, la llamada verdad histórica, pues también yo iba documentando y siguiendo y construyendo un archivo. O sea, cada que publicaban algo, pues lo grababa, lo hacía mi disco duro externo con todo el material. Obviamente todavía en ese momento compraba periódicos impresos, entonces tengo todo mi archivo de la jornada, de los periódicos locales de Guerrero cuando estuve en Guerrero, del proceso, y armando ese archivo. Entonces, cuando llega el momento en 2018 en que Murillo Karam entrega ese disco a Diego y me lo comparte conmigo, yo tenía bastante conocimiento de lo que existía, y del caso. Y también he mantenido siempre mucha comunicación con las familias y con sus representantes. Entonces muchas veces voy y consulto diferentes cosas del caso, cosas técnicas. Y algo que hice también con ese disco fue hacer una reunión con Santiago Aguirre del Centro Pro, abogado de las familias, a compartirlo con él y decir: oye, compa, ayúdame si hay algo que yo estoy perdiendo. O sea, según yo, todo esto es el material que ya sacaron y usaron para esto. Me dije, sí, mira, tal cual, para confirmar, ¿no? Para ver si no hay algo que yo estoy equivocando o perdiendo. Y eso fue, y ya cuando vimos que esa era la naturaleza de ese material, Diego quería buscar la entrevista con Murillo Karam. Entonces le concedió la entrevista. Tardaron, hubo un par de momentos en que canceló y luego dijo que sí, luego que no, pero por fin sí lograron armar la entrevista en su casa. Y es la entrevista que aparece en el documental, es una entrevista inédita, única, y a mi parecer también es brutal porque sabemos, hay tanta documentación del caso, no hay ninguna duda que él está mintiendo, y está mintiendo de una forma tan como casual y tan confiado. En algún momento hacia el final de la película dice, palabras más, palabras menos, yo no conozco, no hay ni una sola prueba que contradice lo que yo estoy diciendo, que es una mentira tan burda. O sea, solamente alguien que no sabe nada del caso puede escuchar eso y tener alguna duda, porque hay una documentación de miles y miles de páginas de investigaciones independientes que están llenas de esas pruebas que él dice que no existen. O sea, el equipo argentino de antropología forense, por ejemplo, publicó un informe de este tamaño sobre el análisis del basurero Cocula, donde dice no se encontró un solo indicio
de un alumno de los 43 estudiantes incinerados ahí, ni siquiera de una persona incinerada ahí en esa noche. Había restos quemados de varias personas, pero de meses y años anteriores. O sea, y eso hubo el peritaje independiente de un experto mundial en fuego, un peruano, Juan Torero, que armó, hasta publicó en la revista Science, ¿no? Todo un análisis sobre el tamaño del fuego necesario para incinerar un cuerpo humano. Hubiera quemado toda esa zona. O sea, porque como ven en el documental y han visto en la televisión, en las noticias, el basurero de Cúcula es un camino de terracería que va por un par de kilómetros, así, parece como un río en medio de la Amazonía. O sea, verde, y luego está el caminito, llega y hay un hoyo. Y es un hoyo natural. Así es, sí. Pero alrededor, puro árbol, puro arbusto. Y hay tanta fotografía, desde que la PGR dijo, ahí fue, obviamente llegó todo el mundo, fue todavía a finales de octubre, es decir, un mes después. Y hay arbustos ahí que llevan meses, ahí al lado, verdes. O sea, ¿cómo es posible que eso va a sobrevivir? Una semejante fogata para incinerar 43 seres humanos. Y el ejercicio que requiere un crematorio para deshacerse de un cuerpo. Sí, o sea, no cuadra. Podríamos pensar que las palabras de Murillo Karam son la certeza de que las ruedas, la aplanadora del Estado va pasando sobre ello, y por eso tiene esa certeza. Porque todo lo que aparezca, la aplanadora del Estado lo va a despedazar. Pero no contaba con que esa aplanadora iba a fracturarse, iba a ser desechada, iba a ser traicionada, y que iban a cambiar toda la historia. Pues yo creo que exactamente estoy de acuerdo. Es esa arrogancia de las mentiras, porque dicen, güey, nosotros somos el Estado, y quién puede con nosotros, y cuándo en la historia de México o la historia de muchos países del mundo has visto un procurador general de la República ya enjuiciado y sentenciado por un delito de lesa humanidad. O sea, casi no pasa o no pasa. Entonces es con esa arrogancia, ¿no? Que están, sí, yo voy a seguir repitiendo la mentira. Hicieron un par de errores, según yo, con su arrogancia. Lo primero es que en noviembre de 2014, cuando están tambaleando con toda la protesta y la rabia social por la brutalidad con que fueron tratados los estudiantes, y las mentiras y el desprecio hacia las familias de las autoridades, firmaron un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de admitir una asistencia técnica en la investigación. Entonces eso es un grupo de expertos internacionales que no tiene nada que ver con la política mexicana, que no tienen aliados ni enemigos aquí en México, pero tienen mucha capacidad y mucha experiencia de investigación de alto nivel, de ese tipo de atrocidades, además de desaparición forzada y tortura, que iban a llegar con el aval de las familias, las organizaciones y el Estado mexicano, y que ellos iban a tener acceso a todo. Es decir, el expediente, testigos, autoridades, etc. Entonces ellos llegan en marzo. O sea, el acuerdo se firmó, que es muy importante, en noviembre, cuando el Estado estaba un poco débil y estaban preocupados por el grado de enojo que había provocado los ataques y la desaparición forzada. Entonces llegan en marzo y empiezan a investigar. En su primer tiempo de 6 meses, logran tumbar completamente, usando investigación, análisis científico y, muy importante, documentos de la propia PGR, o sea, documentos del propio expediente. Encuentran los hilos que muestran las mentiras y dicen, espera, no, esto no cuadra, esto no es cierto, tal persona no estaba ahí, estaba aquí, ¿no? Esta declaración parece que fue producida bajo tortura, etc. Entonces, publican su primer informe. Es un golpe durísimo al gobierno. Ya habían firmado un segundo periodo de 6 meses, pues los tienen que dejar, pero ahí es donde empiezan las campañas de difamación en contra de los miembros del grupo de expertos, que son antimilitares, que se la pasan con guerrilleros en otros países, etc., para desacreditarlos.
pero no lo logran hacer, o sea, porque su trabajo habla por sí mismo, está muy bien documentado el informe que produjeron y luego sacan un segundo informe con más datos, con más videos y evidencias de la manipulación y las mentiras del gobierno, y ahí ya no firman otro periodo de trabajo de 6 meses y lo sacan del país. Pero ese daño de esos 2 informes de unas 1000 páginas ya fue hecho, y eso abrió un camino para la investigación y el análisis del caso que nunca volvieron a cerrar. Entonces eso para mí fue un primer error, error, ¿no? Dentro de la lógica de ellos, de mentir y de encubrir. Y luego tal vez no contaban con el cambio de gobierno, ¿no? Y con el cambio de gobierno... Y que iba a haber continuidad con el gobierno que venía, que estaba antes y que no iba a pasar nada. Que lo iban a hacer. La planadora iba a seguir. Exactamente. Justo como dices, que la planadora iba a seguir, que no iba a haber como... Porque han habido cambios de gobierno donde no van con... Toda la maquinaria del Estado, toda esa maquinaria iba a pasar sobre ellos. Sí. Y a cierto grado no fue así. A cierto grado, el nuevo gobierno sí quiso investigar, pero hasta un punto. Hay un dicho en inglés que es to have your cake and eat it too. Que quiere decir, quieres tener tu pastel y también comerlo. O sea, las dos cosas, y no se puede, ¿no? O lo conservas como un objeto bonito, o lo disfrutes y los comes, pero no puede ser las dos cosas. Y pienso en ese dicho porque creo que Andrés Manuel López Obrador quiso tener su crimen de Estado y también comérselo. Es decir, quería decir, yo sí hice justicia en un caso de un crimen de Estado, o sea, llamarlo crimen de Estado, que no es poca cosa, es lo que fue. Pero hasta cierto punto. O sea, sí puedes detener un ex procurador, pero el ejército, hasta aquí nomás. Unos cuantos verdes, a ver, se pueden pisar un proceso y a ver cómo les va, ¿no? Pero abrir completamente los archivos de la institución para saber exactamente qué documentaron, qué supieron, y luego preguntarse, ¿y por qué ocultaron esa información por 9 años? Cuando hay 43 familias sufriendo el infierno peor, buscando a sus hijos, y ellos tenían toda esa documentación desde el primer día. O sea, es ese daño, ¿no? A una parte del Estado no parece que no lo van a permitir. Entonces, pero a Murillo Karam, un priista, ex procurador, para ellos perfecto que esté tras las rejas, porque pueden decir, mira, nosotros sí estamos investigando, sí vamos a hacer justicia en un caso de un crimen de Estado, pero solo hasta ahí. Dime si me equivoco. Creo que esta semana en este festival nos compartieron ustedes, Detective, ser la primera exhibición pública de esta película. Prácticamente es la primera. Estuvo nominada a los Arieles, la vieron los academicistas, no ganó el Ariel, pero hubo gente que la vio, pero como funciones públicas quizás somos una de las primeras. Que yo sepa, es la primera que yo he asistido, y que yo sepa es la primera, pero obviamente los productores sí, tienen que tener más claridad, ¿verdad? Si es la mera primera o una de las primeras. Desde esa perspectiva, que sí fue para ti la primera que estuviste con un público, ¿cómo te sentiste frente a todos esos muchachos que te preguntaban y no dejaban de preguntarte sobre tu trabajo, sobre lo que habías hecho? Una de las preguntas más creo yo que se me quedaron toda la tarde fue esa de que te preguntaban, bueno, ¿y no te sientes perseguido, espiado? ¿Cómo le haces? ¿Qué pasa con todas esas investigaciones que trabajas? ¿Cuál fue tu experiencia hoy, después de la película? Bueno, primero la experiencia, nos entramos, como siempre pasa, había poca gente, hiciste la primera llamada, la tercera llamada, etc. Todavía había poca gente. Yo no veo tan bien, entonces dije, yo me voy a acercar, porque también para ver los detallitos y leer los subtítulos, etc. Entonces me acerqué y ya entonces no vi cuando se llenó, no había visto. Entonces cuando terminó la película dije, pues está muy bien, se llenó, está súper bien. Y al inicio yo creo que es el mismo formato, siempre es difícil recibir una cosa fuerte, impactante, y como salir tantito del mundo de un documental o una película y empezar la conversación. Entonces al inicio siempre es un poquito, ¿no? Como
yo me presenté, tú me presentaste primero y yo un par de cositas para ir como rompiendo el hielo, como dicen. Pero luego sí vi que una gran parte del público, de los estudiantes, los y las estudiantes, pues sí estaban muy atentos y muy preocupados y muy conmovidos. Y no tuvimos chance de interactuar lo suficiente, entonces seguramente hay quienes quieren ser periodistas y escribir texto, hay quienes quieren ser documentales o trabajar en la radio o trabajar en comunicación social. O sea, seguramente hay una diversidad de ambiciones y sueños ahí, pero lo que yo vi que los unía mucho era pues una tremenda preocupación de los hechos y de cómo podemos hacerle desde el periodismo, desde el trabajo cultural, porque también creo que quienes quieren escribir ficciones, hacer igual, o sea, cuando se trata de interactuar con estas realidades tan duras, implica responsabilidades y preocupaciones muy parecidas a quienes estamos en el periodismo, la no ficción, la documentación. Y vi, sí, en cuanto empezamos a platicar, entonces sí, había mucha interés y muchas personas, hombres y mujeres, querían hacer preguntas y compartir, que eso me hizo sentir bien, ¿no? Ver que aún en un contexto de violencia e impunidad extrema contra periodistas, la juventud todavía tiene esa inquietud y esa preocupación de acercarse a este trabajo y ver las maneras en que se puede seguir realizando. Tú has trabajado periodismo escrito, fundamentalmente. Has publicado libros, tienes como ese trabajo del periodista que escribe. ¿Cuál fue tu experiencia en la migración de ese formato, de esa forma de trabajar al documental? Que ya no era propiamente lo que tú escribías, lo que iba a terminar resultando. Cuéntanos sobre esto, cuéntanos cómo es esa... Fíjate, yo siento que, aunque llevo más de 10 años en esa migración, siento que sigo ahí porque mi aproximación hacia lenta. O sea, tengo muchos amigos, Diego es tal vez el ejemplo mayor de sin abandonar la prensa escrita, alguien que se metió de lleno en el mundo del cine, ¿no? Pero muchos amigos y amigas, Daniela Rea, por ejemplo, que también es excelente reportera, escritora y también documentalista. Y en esos años en que muchos amigos y amigas empezaron a hacer esa migración, la mía fue muy lenta, muy como, no sé si quiero, o sea, soy muy noño, yo quiero estar con mi cabecito en mi escritorio, a mí me gusta la palabra escrita y tal. El primer trabajo de documental que realicé fue un corto sobre el periodismo en Culiacán, que se llama... ¿cómo se llama en español? Lo sacamos para un medio en inglés, entonces el título es como La fuente más peligrosa, ¿no? The Deadliest Beat. Y es un perfil de Río 12, de Javier Valdés, Ismael Jorges y el Pepis, un gran fotógrafo de la Nota Roja, Ernesto Martínez, reportero en ese momento de Primera Hora, pero ya trabajó en una radio que se llama Línea Directa. Y gran compañero, gran reportero. Y eso fue en el año 2010, 2011. Fui varias veces a Culiacán, primero como periodista independiente para hacer un libro, los escribí y lo empecé a proponer a un amigo documentalista. Tardamos en conseguir los fondos y todo, regresamos y estuvimos ahí con ellos en el 2011. Y ese fue mi primera experiencia en documental. Y la verdad, éramos un equipo de 2 gatos. Entonces, literal, yo y mi compa, él hacía toda la cámara y yo hacía todo el reporteo. Entonces, mi trabajo no fue tan diferente porque, o sea, lo que yo hacía era cultivar las fuentes, hacer las relaciones, conocer los lugares, que ya había hecho previamente yo solo. Regreso con él y coordinar todo. O sea, yo hablaba español y él tenía toda la visión cinematográfica, es muy bueno. Es buen reportero también, pero en ese proyecto él estaba enfocado mucho en la cámara. Y luego
las veces que he seguido trabajando en documentales, que la verdad me ha gustado mucho, siempre ha sido la investigación. Entonces el trabajo no es tan diferente en el sentido de que lo que yo estoy haciendo es meterme en los documentos, ir a los lugares, platicar con las personas, cultivar fuentes, hacer relaciones y hacer entrevistas. En el momento de ya estar con las cámaras y todo, usualmente yo estoy ahí sentado haciendo fuera de cuadro, ¿no? Las entrevistas. Entonces trabajo en varios documentales ya. Uno que se llama Vivos, del director Ai Weiwei, con 3 directores de unidad aquí en México, Carlos Rossini, Ernesto Pardo y Bruno, que ahora me siento fatal, se me está yendo su apellido y es un... No te apures. No, es un lindísimo y es buenísimo, es un chingón. Pero Santa María, perdón, ya no, Bruno Santa María, fue el nerviosismo. Y esa experiencia también me gustó. Estoy como ya aprendiendo más sobre lo que se puede hacer con la imagen, con el tiempo, con la cámara, con el sonido. Y creo que sí me interesa seguirle como otro medio, o sea, sin abandonar la prensa escrita o la palabra escrita, que es mi como primer amor, pero irlo incorporando, que por muchos años confieso que fui medio celoso, como, no sé, todo el mundo con sus videos y yo no sé, pero la verdad es que, bueno, es un medio fuertísimo. Yo también veo documentales y veo películas y sé que es un medio que alcanza, no sé si siempre más público, pero definitivamente otros públicos que los libros o los textos en revista, etc. Entonces creo que está bien entrarle a todo, o sea, ya podcast, radio, periódico, revista, libro, documental, sí, irlo incorporando a todo en el servicio de las historias. ¿Has tenido alguna experiencia similar a lo que tuviste hoy con la gente que vio la película y te empezó a preguntar con algún libro de los que has publicado? Sí. Que haya tenido esa no que haya tenido esa reacción. ¿Qué tipo de reacción tuvo el público? Sí, o sea... ¿Cambia? ¿Es otra la reacción? ¿Qué pasa? Es diferente en el sentido de que usualmente cuando uno va a presentar un libro, la mayoría de las personas que llegan a la presentación no han leído el libro, sí, porque apenas se están acercando. Entonces, la reacción es ante lo que se cuente en ese momento. Que por eso también es muy importante para mí pensar en las maneras en que vamos a contar en vivo las historias que hemos pasado años trabajando para un libro, porque para mí es parte del mismo libro poderlo contar en media hora o en una hora. Porque hay personas que van a llegar a una presentación y escuchar eso y ya no acercarse más, ya no van a comprar el libro, no van a leer el libro. Está bien que esa experiencia sea una experiencia también poderosa, conmovedora, y quienes van a leer el libro, pues que eso sea algo que les profundiza mucho la experiencia. Pero tras los años ya ha pasado de que voy a alguna presentación, entonces llegan personas que ya han tenido tiempo de leer el libro o un libro previo, y en un par de casos he hecho cosas con escuelas de periodismo y de literatura, donde los y las profesores dan como lectura obligatoria el libro, por ejemplo, de Ayotzinapa, que se llama Una historia oral de la infamia. Entonces cuando yo llego a hablar con ellos, 20 personas o 30 o 40 personas, ya han apenas leído el libro, ¿no? Entonces, y esa reacción es muy parecida a lo que sucedió hoy, porque en el documental obviamente uno lo ve, la experiencia está así fresca y está la persona con quien puedes ya interactuar. Y en el caso de participar con clases de periodismo, de literatura, que han leído un libro mío, entonces se genera una dinámica parecida. Y en el caso del periodismo impreso, ¿has tenido también esa experiencia? ¿De qué respuesta tiene la gente que lee tu nota, tu editorial, tu reportaje? Mira, la semana pasada publiqué una investigación sobre el caso de Ayotzinapa que se llama La Instrucción.
lo publiqué con Quinto Elemento, aquí en México. Es una página de periodismo de investigación. El trabajo está accesible gratis en internet. Lo publicamos como a las 6 de la mañana del día 26 de septiembre, a los 9 años de los ataques contra los estudiantes. Y ese día en la marcha, yo fui a cubrir la marcha, y sobre todo tenía mucho interés de escuchar a las familias, ¿no? O sea, platicando tantito en la marcha, pero en los discursos que dieron ya en el Zócalo. Entonces yo estuve ahí cubriendo la marcha y se me acercaron personas ya, o sea, ese mismo día que ya habían leído el trabajo, y muchos pues me dijeron, pues, estaban muy impactados, ¿no? Porque tristemente lo que el trabajo cuenta es otra vez cómo el gobierno decidió no comprometerse con la verdad y con las familias, pero al parecer proteger cierta percepción de imagen de una institución. Estuviste en Oaxaca. Cuéntanos, aunque sea el pasado, cuéntanos de tu experiencia en Oaxaca. De ahí que resultó, vamos a explorar por ahí Oaxaca. Oaxaca fue todo un mundo. O sea, conocí Oaxaca por primera vez en el contexto de la otra campaña. Igual como dijiste, ¿no? Que llegamos acá en la otra campaña. Pues viajó por 20 estados antes de la represión en San Salvador Atenco el 4 de mayo del 2006, que lo paró ahí en el Distrito Federal. Y cuando sucedió la represión del 14 de junio del 2006, y luego de la represión a un plantón y una huelga de la sección 22 de los trabajadores de la educación en Oaxaca, se desató como todo un supermovimiento muy fuerte contra la represión. Y al mes más o menos justo estaba en la Ciudad de México con Diego Sorno, y estábamos viendo el periódico diciendo, güey, lo que está pasando en Oaxaca está muy cabrón. Y ese fin de semana, era ahí por el 17 de julio, creo, ahí estará en las noticias, venía la Guelaguetza, y justo el movimiento de lo que ya se empezaba a llamar la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, decidió tomar la Guelaguetza, o sea, hacer la Guelaguetza, pero ya tomado sin la participación de ninguna institución del Estado. Entonces Diego, yo dije, está increíble, vamos a ver qué pasa. Era un jueves, un viernes, agarramos una muda de ropa, un libro, una libreta, la mochila, nos subimos al camión y básicamente los dos nos quedamos 6 meses. Quedamos en Oaxaca porque lo que nos topamos ahí fue una cosa tan intensa y una experiencia humana, política y también de periodista, que corrió todo un espectro de las cosas más fuertes, desde la represión y la tristeza y el miedo más crudo, a la creatividad, la belleza, la diversión más hermosa del movimiento, porque el movimiento no solo fue así puños en alto y luego disparos contra la barricada. Había muchos movimientos de desmadre, y desmadre bonito, o sea, muchos movimientos de risas, de música, de creatividad, y me tocó ahora sí como un gran honor poderlo vivir, presenciar y reportear. Yo en ese momento era, sí, totalmente independiente, freelance, empezaba a sacar notas y crónicas para todo el mundo, hacia donde podría, sobre todo medios en inglés en ese momento, de izquierda, medios de movimientos sociales, medios anticapitalistas, críticos, pero también periódicos. Yo empecé a reportear para el periódico que en ese momento sacaba el Universal en inglés en México, que se llamaba The Herald, y una colaboración entre el Herald de Miami, un periódico en ese momento súper de derecha, y el Universal en la Ciudad de México, y yo era el corresponsal, ¿no? Y me publicaban, o sea, yo hacía las crónicas, o sea, de repente me decían, oye, compa, pues encuentra a alguien que no está de acuerdo con estos maestros, y yo, bueno, intento, ¿no? Y buscaba algún representante de la Cámara de Comercio, ¿no? Y ellos mismos terminaron diciendo cosas muy reveladoras y muy interesantes sobre la naturaleza del movimiento, aun cuando no estuvieron de acuerdo.
porque justo decían, güey, una cosa es que pintan muros y que hagan barricadas que a nosotros no nos gusta porque están en contra del tránsito, el libre tránsito, etc. Pero otra cosa son los escuadrones de la muerte, ¿no? Y no se compara. Un poco también lo de Ayotzinapa. Una cosa es, sí, fueron a secuestrar autobuses, que no los roban, o sea, llevan el autobús con chofer y toda la norma, lo usan un par de días y sueltan al chofer y al autobús sin hacer ningún daño. Pero sí, es ilegal. Pero que lo paren y que los hagan alguna demanda en un juicio desde la empresa, inicialmente, ¿no? Por ese delito. O sea, no se compara ir a secuestrar unos camiones, que también se hace en muchos contextos de lucha social en este país. Lo vi en Oaxaca. En Oaxaca secuestraban camiones para trasladarse a diferentes lugares de la ciudad. Nunca vi que lastimaran a nadie. Y comparar eso con balas y con, luego en el caso de Ayotzinapa, lo que sucedió, que es innombrable, la desaparición forzada masiva. John, se nos está acabando el tiempo, pero me encantaría que nos contaras a dónde va tu trabajo ahora. ¿Hasta dónde un investigador, un periodista que trabaja documental debe seguir desarrollando un tema? ¿Te vas a seguir en Ayotzinapa? ¿Ya hay trabajo, línea sobre una nueva temática? Cuéntanos algo sobre esto. Pues justo, o sea, sigo con Ayotzinapa sin ningún lugar a dudas, sigo comprometido. Tengo varias cosas que estoy investigando desde hace muchos años que sigo. Un acompañamiento a Araceli Salcedo Jiménez, que es una mamá buscadora impresionante en Orizaba, Veracruz. Está buscando a su hija Fernanda Rubí desde el 2012. Y es a través de una historia individual también se logra contar todo un universo de qué está pasando en Veracruz, qué está pasando en México. Tengo varias como historias así que a veces tardo años en ir y volver a hacer entrevistas, lecturas, documentación, volver otra vez antes de publicar. Hace poco fui a El Salvador, hice una crónica larga sobre el régimen de excepción de Nayib Bukele, visto desde la perspectiva del campo, de las comunidades rurales, sobre todo de zonas guerrilleras, ¿no? Durante la guerra civil. Y sigo siempre como buscando historias importantes, que yo creo que importantes, y también de repente historias que nos inspiran. Y de repente voy y hago cosas que son simplemente locuras, como fui al pueblo natal de César Vallejo hace un par de años para hacer una croniquita, según yo, de su pueblo natal, y ahí me topo con que una gran multinacional mina de oro había comprado su casa, lo donó al municipio, el municipio lo convirtió en un museo insípido, así, al gran poeta, luchador, comprometido, comunista, militante, ¿no? Tenían ahí una cosa de política ahí local, con una mina de oro. Su única novela, César Vallejo, se llama El Tungsteno, que es una novela antiimperialista, anti-mina. Entonces terminé escribiendo una locura sobre este viaje y eso, o sea, sigo muy comprometido con las historias de abajo, aquí de México, y también siempre con una mirada hacia las historias que nos pueden tal vez sorprender o mostrar algo que no habíamos visto antes. Diego, perdón. John, me encantaría que pudiéramos tener en otras ediciones del festival nuevo material tuyo, que hayas trabajado, documentales. Estaremos en contacto para poder hacer la invitación y que sigamos viendo tu trabajo, este trabajo tan interesante que haces y que tuvimos la suerte de ser de los primeros de ver la evaluación. Muchísimas gracias. De corazón te agradezco que hayas estado. Nuestro público te conocerá un poco más de tu trabajo y seguramente para cuando esto esté al aire ya en radio y en televisión, la evaluación ya será un material mucho más público. Esperemos que sea así, sí, ojalá. Muchas gracias. Gracias, John. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.